Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una vez más a una nueva sesión de Chepa Adentro con Estucine. Cada jueves a las 6 de la tarde nos estamos reuniendo con el Parche para analizar y conversar sobre las diferentes miradas y enfoques que se han construido desde la academia en los futuros cineastas de Colombia. Hemos tenido ya un corto la semana pasada y seguiremos todos estos jueves con cortos de la Universidad de Medellín, Congo Films, como es el que acabaron de ver, Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Minuto de Dios, la Nacional, la Escuela Nacional de Cine, y todo esto es gracias al apoyo de Equinoccio, de Eureka, de Madlove, de Congo Films, de gente que hace cine, de Salmón Producciones, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y obviamente gracias a nuestra familia y nuestro socio principal, Bogochots. Entonces quiero dar la bienvenida a David Villegas, que es el director del corto que acabamos de ver, El Último Intento, y a Juan Camilo Zapata, que nos está ayudando en la moderación, viene de la Universidad de Medellín. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Dexter, Hola, ¿qué ¿qué más, tal? Igual? Bueno, a mí este corto en particular me parece muy interesante porque me parece que tiene como unos trabajos como muy apegados a unos referentes tal vez como muy reconocidos de lo visual. A mí se me viene mucho a la cabeza comedias de situación, en particular pues de televisión específicamente, sobre todo pues como por recursos audiovisuales. En conversaciones previas a, a esto pues que estamos teniendo en este momento que estábamos hablando con David, le estaba comentando que me parecía muy interesante el lenguaje audiovisual que manejaba, precisamente porque, digamos que para lo que vemos últimamente, así por decir, por hacer como un tanteo, en el audiovisual en Colombia es algo como diferente, ¿sí? Como que va por un camino distinto, un camino que no todo el mundo como que toma. Entonces, a mí me gustaría mucho como que David nos hable antes de adentrarnos en el corto, como de cuáles son sus referentes, como qué es lo que lo permea a él y cuáles son como esas cosas que, como esas raíces que tiene el cine. Bueno, primero pues saludar a todos, agradecer obviamente a Estucine y a todos los aliados que ya Exler nos contó por esta invitación tan bonita para hablar de cine. Y pues bueno, digamos, referentes tengo muchos pues, pero digamos que creo que respondiéndote un poco a la pregunta, creo que sí tengo claro y digamos que las búsquedas que tengo en el cine, me gusta mucho ese género, me gusta mucho este género de la comedia, esta comedia negra, un poco como una tragicomedia, pues como más o menos en lo que se mueve un poco esta historia, como de esos personajes que están muy cerca como de perderlo todo, que están como al borde del abismo, pero nosotros los acompañamos como en esa caída, pero los vemos como con cierta risa y a mí me encanta ver eso en el cine, a mí me encantan las películas que yo mismo estoy viendo y me cuestiono y digo, uy, parce, ¿yo por qué me estoy riendo de esta situación que no es para reírse? Entonces, pues no sé, como mencionaste algunos, pues yo soy muy fanático, por ejemplo, de los hermanos Cohen, que tienen un poco esa mirada y ese estilo también en sus películas. Y tú lo has dicho y es algo que yo también creo, que en Colombia no hay tantas voces que vayan por ese camino. Pues no creo que sea un género que sea... incluso es paradójico porque nuestra realidad como que se pasa tan fácil entre la comedia y la tragedia que es, a mí siempre me ha extrañado que no tengamos tantos directores que tengan esa mirada, pero yo sí lo veo como un enfoque en el que yo quiero empezar a tomar en mi carrera y sobre todo ahora que estoy escribiendo nuevos proyectos, me he dado cuenta que es un tema que es muy recurrente como en las búsquedas que yo mismo tengo. Listo. Pues a mí me gustaría mucho saber, ya que respondes como a esa pregunta de tus referentes y más o menos como de tus búsquedas, que ahora sí nos adentremos muy bien en el último intento, Uh ¿cierto? -huh. Entonces, como hablarnos de esa concepción de ese corto, que es aparte una mirada muy paisa y una mirada muy, llamémoslo como muy extranjera, como alguien que evidentemente no es de Bogotá, Sí. y que habla parte de muchas cosas, Uh ¿cierto? -huh. Porque no es simplemente como el chiste de así, este man se fue a pintar suerte a Bogotá, sino que se puede ir a pintar suerte a cualquier parte de manera. Yo he pensado mucho
que esto cualquier persona lo puede relacionar como a cualquier trabajo o a cualquier oficio, Sí, ¿cierto? Y como estar en esa mentira constante de decirle a la mamá, en este caso, no, yo estoy triunfando, no se preocupe, que es algo también como muy de la cultura de aquí de Medellín, ¿cierto? De tener que estarle diciendo a los padres que estamos bien, que nada malo está sí, pasando. Entonces, total. contanos de eso. Sí, pues a ver, yo te cuento. Este corto yo lo hice estando en mi tercer mes en Congo, en la escuela de Congo. Y digamos que para empezar, como que yo ese mes tenía muchas ganas de dirigir, evidentemente. Nosotros en la escuela tenemos un proceso en que cada uno presenta un pitch y a partir de presentar ese pitch se elige entre todas las historias que se van a rodar. Yo venía de dirigir dos meses antes, 2 meses seguidos, y el tercer mes como que ya venía con varios amigos y como que había mucha presión, yo sentía como por parte de ellos, porque todos ellos estaban como, bueno, hey, ¿qué vas a presentar? ¿Qué vas a presentar? ¿Con qué vas a salir? ¿Con qué vas a salir? Y yo no tenía nada, yo estaba seco mentalmente, no tenía como ninguna idea que yo dijera, uy, no, parce, yo no tengo nada. Y recuerdo que tuve como un fin de semana que me vine para Medellín y estuve como en una conversación con mi mamá y me contó un poco una historia que ella vivió de joven, también ella era de un pueblo y se vino para Medellín a estudiar. Y a mí como que esa historia me quedó sonando mucho porque yo estaba como un poco en esa misma situación, porque a pesar de que uno viene de Medellín, que Medellín no es evidentemente un pueblo, pero estar solo como en otra ciudad y en Bogotá, pues como que uno empezó, yo por lo menos empezaba a sentir un poco también eso de estar lejos, como de estar buscándola, de estar guerreándola en otro lado. Y como que no sé, tuve esa conversación con mi mamá y como que se empezó a hilar toda la idea y nació pues como una idea principal que fue la que yo presenté en el pitch, que no se asemeja tanto a lo que vemos ahora. Pues la historia original estaba planteada como para un actor extranjero que había venido a Colombia, como que había hecho una serie súper importante en Colombia y el man creyó que se iba a volver como el man más famoso de Colombia, pero como que no pasa nada. Y como que fue como atar un poco de caos porque ese mes yo había tenido unas clases con un actor que se llama Bruno Clarefont, que es un actor francés y que está radicado aquí en Colombia, estuvo haciendo Frontera Verde, hizo Ana de Jacques Soulemont, y como que yo dije, no, parce, esta es la historia, y como que cruzamos dos cosas y dije, no, la historia es de un actor que viene y está buscando la calle, está mintiendo y mintiendo en su casa, mintiendo y diciendo que aquí el man es una estrella, pero súper desapercibido. Y bueno, con esa historia pues me gané el pitch y hablamos con Bruno. Yo le dije a Bruno que quería que fuera él el actor y Bruno finalmente no pudo ser el actor. Pues dijo, no, me interesaría mucho, pero tengo un rodaje ese día, entonces pues no puedo. Entonces, bueno, se cayó. Entonces consigamos otro actor y en esas llega Pedro, que pues se llama como su personaje en el último intento. Y desde el momento en que él me presenta el casting, a mí como que me hizo clic ese personaje, como que yo desde que lo vi hubo como un feeling, como que yo le hice un casting en el que hacíamos como una improvisación en la que él me tenía que decir a mí, como pedirme una plata prestada. Esa era como la situación que improvisamos, no me acuerdo muy bien, pero como que yo ya le había prestado plata, él me tenía que volver a pedir plata prestada, porque yo necesitaba como ver si él era un personaje que era capaz de mentirme rápido, como que tenía esa chispa y de una, como que el man la cogió y incluso ese casting yo lo tengo guardado porque como que hubo un feeling en el casting impresionante que desde que yo salí de ese casting le dije al asistente de dirección, yo, parce, este man es el actor. Fue y presentó otro actor y no, parce, no, como que yo ya en la cabeza mía estaba que era Pedro. Entonces, bueno, digamos que esa es como nace un poco la idea, ya más o menos te la respondo pues para que no quedarme aquí extendiéndome en todo. Ok, Yo quisiera preguntar ahí, antes de cuánto tiempo, cuéntanos un poco cómo es el proceso de producción de los cortos de Congo y Uh -huh. cuánto tiempo empieza a contar como desde que presentas el guión hasta que lo ruedas y lo finalices. Sí, bueno, la escuela de Congo tiene una metodología que a mí me parece muy interesante, que tiene un lado muy interesante y un enfoque pues que es muy claro que está desde la realización, o sea, y es una escuela que está en crecimiento y también ella misma está en formación, entonces como que tiene cosas por mejorar evidentemente, pero eso es una de las cosas que tiene bacanas y es que se rueda a un nivel de profesionalismo muy alto. Yo creo que uno presenta un pitch, si no estoy mal, lo presentas por ahí un jueves.
ese mismo día pues sabes si quedas o no. Tienes jueves, me parece que el fin de semana los estudiantes que están en el curso de dirección de fotografía eligen si quieren presentar pitch para ser el director de foto de ese corto, y el lunes hay un pitch entre los directores de foto hacia el director, y de ahí se escoge el director de foto, tú lo escoges, y bueno, digamos que ya con el director de foto, digamos que en este caso nosotros tuvimos una posibilidad que yo no había tenido y que fue como parte un poco de la insistencia que tuve ese mes con el maestro que tuve, pues con Franco Loli. Él nos insistió bastante en que fuéramos y aprovecháramos todas las herramientas de la escuela, y en ese caso nosotros pudimos hacer unas pruebas de cámara y unas pruebas de óptica, entonces hace parte como de ese proceso. Ensayamos unos LUTs para cámara también, como que bueno, más o menos con qué LUT queremos ver la cámara, bueno, la imagen pues, esos lunes, martes, bueno, ese proceso, y se rueda el viernes. Todos los viernes se rueda y tienes 8 horas, este corto se rodó en 8 horas de rodaje, que pues es algo que cuando uno lo cuenta como que hay gente como acá que acaba de abrir los ojos, porque no se entiende muchas veces, pero es un ritmo muy rápido, y eso yo creo que también te sirve un poco estar en la escuela, porque cuando sales te das cuenta que el ritmo también de trabajo es muy fuerte, entonces como que estar acostumbrado a eso también. Entonces sí, 8 horas, y bueno, de ahí ya tienes, dependiendo si ruedas el primer viernes o el segundo viernes, tienes 1 o 2 semanas para hacer un montaje, y la última semana del mes tienes un proceso con tutores que viene un tutor de montaje, que en mi caso fue Gabriel Baudet, un gran editor. También viene un equipo de Latina Sonido, que también fueron los que me acompañaron en este caso, pues vienen diferentes, pero en este caso fueron los amigos de Latina. Y también viene un colorista, siempre viene un colorista, que a veces es Diego Llama o a veces es Alejandro Restrepo, Juan Camilo Restrepo, y ya se presenta el otro viernes del último mes, entonces ahí ya cumple las 4 semanas de trabajo de cada taller que da la escuela. Ok, pero entonces a mí me parece también muy importante como para que las personas también como que entiendan un poco esas dinámicas de Congo Films, incluso hasta para yo entenderlas porque no las comprendo muy bien, cómo funciona. O sea, vos nos hablas como de unos talleres, pero tal vez las personas piensen que porque esto lo llamas tu cine, tal vez pues sea como algo similar a una carrera universitaria Sí. o a una tecnología, una técnica, pero contanos más o menos cómo es ese modelo de estudio de Congo Films. Pues ellos tienen varias áreas que están en construcción, y digamos que todo el tiempo están cambiando. Tienen un área principal que son los talleres diurnos, que son los que yo hice parte, que simultáneamente hay talleres de producción, hay taller de dirección de fotografía, hay un taller de cámara y hay un taller de dirección. Y cada taller se funciona, digamos, de manera independiente con los demás talleres, pero todos los talleres tienen una serie que constan de 5 talleres, por lo menos en dirección constan de 5, creo que en producción no son los 5 meses, y cada taller dura un mes. Entonces yo, por ejemplo, el año pasado empecé en julio el primer mes, que fue julio, después hice uno en agosto, septiembre, octubre, y terminé uno en noviembre. Entonces hice como la serie completa de los talleres de dirección. Y tienen otra parte, pues que yo no la conozco, pues más allá de haberla visto y de conocer a algunas personas que lo hicieron, que son unos diplomados nocturnos, que también tienen una oferta, pues como tratando de involucrar a otro público que de pronto en el día no podría asistir a los talleres, pero pues que en las noches tiene mucha más disponibilidad, que pues son otros talleres que también tienen esos mismos enfoques, pero creo que cámara y fotografía están juntos, pero bueno, ya ahí sí como que los invitaría a que revisaran como la página de Congo, que tampoco estoy completamente seguro de todos los talleres, pero más o menos esa es como la dinámica. No es una escuela, no es una escuela como de carrera profesional, te entregan un certificado, digamos, de asistencia, y creo, no estoy seguro, esto sí es, me disculpan si lo digo, pero no sé si, por ejemplo, en algunos cursos te entregue un aval para, por ejemplo, en cámara tener un aval del rental, pero no estoy seguro, entonces ya es como que, por eso les digo, ya como que revisen la oferta de Congo Films, cada uno lo que le interese. Pero digamos que aterrizándole un poco este corto, este es el tercer corto que haces de esta serie de cursos que en Congo, y cuál es el enfoque de este taller de dirección y cómo eso te ha ayudado un poco al resultado del último intento. Sí, bueno, ese fue el tercer mes, como lo dijiste, y bueno, el profesor que estuvo ese mes, como les conté ahora, fue Franco Loli, pues, y el taller era
enfocado en técnicas de dirección de actores. Y digamos que era un tema que yo tenía mucho interés en conocer, porque pues realmente es como el tema que siento que es como la labor principal de un director, pues dirigir a sus actores es como la labor realmente que un director más tiene que saber hacer. Y pues evidentemente Franco es un gran director de actores, pues que yo no creo que lo vamos a descubrir acá. Y digamos que tiene mucho enfoque porque con él tuvimos varias técnicas, vimos varias clases, varias conversaciones que a mí me sirvieron mucho para construir el guión, me sirvieron mucho para encarar también el rodaje, pues como que fue una manera muy distinta de dirigir a la que yo había tenido en otras experiencias, pues como que yo a Pedro no le entregué un guión nunca, era un tema de que todas las escenas se ensayaban en el mismo punto y hasta que yo no sentía como que Pedro estaba a punto de hacerla, no prendíamos cámara, como que no había unos planos demasiado marcados desde la preproducción, pues yo sí sabía más o menos que quería hacer unos planos largos, que un poco se ve pues en el corto, que casi todos los planos están rodados es más, todos los planos están en secuencia, no tiene muchos cortes. También fue como una de las cosas que yo desde el inicio quería hacer con el corto. Y entonces también hay mucho de Franco y de lo que él nos trató de enseñar ese mes. Y pues para mí fue como un mes bastante revelador, como tener esa experiencia con él, porque yo no había tenido nunca un maestro de dirección de actores, pues era como fue como mi primer acercamiento real a unas técnicas reales para dirigir un actor. Y aprendí mucho, pues como que a diferencia de otros cortos que uno podría ver de los que he hecho, este es como el corto que yo personalmente siento que mejor dirigí al actor. Pues como que también se conjugaron un montón de cosas para este corto, o sea, Pedro era un actor que a mí me generó mucho feeling, como que Pedro se conectó muy rápido con la historia, porque como les conté ahora no hay tanto tiempo de preproducción, entonces como que había que conseguir un actor que estuviese muy listo y Pedro era como esa persona que la tenía muy clara, como que además a Pedro le va súper bien en Bogotá, pero como que también está lejos de su casa, él también viene de Medellín, como que él tenía algo con ese personaje y que incluso yo tenía un guión escrito antes de ensayar con Pedro, pero cuando empecé a ensayar con Pedro yo reescribí todo el guión con muchas respuestas que Pedro me dio, que nunca en la vida se me hubiesen ocurrido de no ser porque Pedro las dice en sus ensayos. Entonces, como que eso también era algo que yo escuché mucho de Franco, de cómo estar muy atento siempre en los ensayos, porque en el ensayo tú tienes la posibilidad de reescribir y de si estás atento, pues logras sacar unas cosas que de otra manera no se te hubiesen ocurrido a ti. Y bueno, pues sí, eso es como de ese mes especialmente que fue ese curso. Bueno, a mí me parece que David habla como unas cosas muy importantes y me causa también mucha curiosidad, perdón, de este tema de cómo pasar del papel a la cámara, ¿cierto? Y nos hablas como un montón de anécdotas, como, digámoslas, como muy bonitas, ¿cierto? Como que funciona muy bien, como que todo estaba perfecto, lo más duro aquí es como la contracorriente de que tenemos que grabar en un momentico, pero no, pues no creo que no lo sea eso. No. Como a qué más te tuviste que enfrentar como sí, para grabar el último intento y todo. Pues, o sea, el primero, pues evidentemente lo que tú dices, el tiempo, pues recuerdo que en los últimos planos era a una velocidad que ya nos querían sacar de la escuela, entonces era como, no, o sea, como que no hagamos claqueta casi, porque si escuchan la claqueta ya saben que estamos grabando, entonces como que no cortemos porque si claqueteamos de una mismo se pillan y nos quitan, entonces como que eso es lo primero. Pero sí recuerdo algo que no lo siento como un problema, pero sí lo siento como una anécdota, y es que yo creo que este método de dirigir actores que tienen muchos directores en Colombia, que es un poco el que yo traté de aplicar en este corto, exige muchos ensayos con el actor antes de llegar al set. Yo tuve nada más un ensayo con él antes de llegar al set y me acuerdo que llegamos pues el primer día, el día del rodaje, y la primera escena que grabamos es la escena en la que él habla como con el manager. Entonces, bueno, no sé qué, yo ensayé con Pedro, tan en la locación, vi más o menos el por dónde se quería mover, qué estaba acomodando, a partir de eso acomodamos el arte como a lo que él iba a estar haciendo, después entra luces,
y yo les pedí que me iluminaran como en 360, o sea, que yo quería poner la cámara hacia cualquier lado y que no tuviese el inconveniente de que se me atravesara una luz. Entonces, bueno, eso implicaba un tiempo, pero yo como que estaba muy tranquilo y yo dije, no, vamos a entrar y de una Pedro la va a sacar. Y recuerdo que primera toma, listo, ensayamos ya con luces, muy bien, una vez, dos veces, yo usualmente no grabo los ensayos. Y bueno, cuando ya más o menos estaba listo, le dije a cámara, listo muchachos, grabamos, empezamos, toma una, y era un diálogo muy largo, pues como se ve en el corto, aunque aquí, digamos, nosotros metimos una parte del casting que corta ese diálogo, pero era un diálogo mucho más largo. Y bueno, toma uno, nada, listo, toma dos, nada, 3, 4, 5, ya era una cosa pues que yo estaba muy angustiado y como que Pedro, como estábamos improvisando y como que yo tenía alguien que le estaba hablando a Pedro al otro lado y le estaba haciendo las preguntas y llevándolo hacia donde yo necesitaba que lo llevara, pero Pedro se me patinaba en algún momento pues, y bueno, no, muchas tomas. Me acuerdo que en ese momento llegó un amigo y me dijo como, parce, lleva 7 tomas, ¿qué pasa pues? O sea, tenés que hacerla, porque además se iba la luz, etcétera. No, bueno, listo, de una. Como que me acuerdo perfectamente que una toma iba perfecta, y se le monta la perrita a Pedro. Y se le monta, y yo, parce, no, yo era así en el monitor, y yo, güey, puta, no, ¿qué voy a hacer? Qué pena. Y nada, no, parce. Y Pedro afortunadamente siguió, y yo no corté y acabamos la toma, pero yo dije, no, se repite, a mí no me gustó. Y casualmente es la toma que queda, pues porque tiene como también ese humor como de que hasta el mismo perro se le encarama, parce, como que está tan llevado que hasta el mismo perro se le encarama, pero es una cosa que en la vida se hubiese planeado, o sea, eso no hay forma de controlarlo, pues básicamente es como Terrence Malick en El Árbol de la Vida, como que al man la vieja se le ponga una mariposa en la mano, o sea, eso no hay forma humana de uno decirle a una mariposa póngase en el dedo, o sea, no pasa y nosotros no lo planeamos. Entonces como que también de esas cosas uno aprende cuando llega el montaje y ve la toma y dice, no, esta toma está buenísima porque además, pero que Pedro fue capaz, Pedro estaba tan metido que la siguió, o sea, él se pudo haber muerto de risa, pero siguió. Y bueno, eso fue el primer problema porque me atrasé muchísimo en el plan de rodaje, entonces las demás escenas ya estaba un poco más estresado, obviamente aquí estás con el tema del tiempo, entonces como que había algo muy complicado ahí, pero hay algo que decir y que siempre digo con este corto, y es que yo me sentía demasiado respaldado por el equipo que tenía, como que todas las personas que estaban en ese set conmigo eran mis amigos, pues, o sea, yo había tenido una reunión, yo usualmente tengo siempre una reunión antes de cada rodaje en los que cito a todo el mundo y yo les dije a todos, parce, yo voy a ensayar cosas en este corto que quiero dirigir en un corto de escuela, o sea, me puedo dar el lujo de equivocarme, lo quiero hacer, pero la verdad me siento muy respaldado por todos y así fue. Como que todo el mundo estaba en lo que tenía que hacer, todo el mundo estaba muy concentrado, todo el mundo estaba como con una energía para que ese tipo de cosas pasen, pues como que ese tipo de cosas que salvan una toma, por ejemplo, como esto del perro, es como que es un milagro que suceda, básicamente. Yo lo siento un poco así, como que parte de toda esa energía que había en el set para que ese tipo de cosas sucedan. Bueno, yo quiero ahí saludar igual a la gente que está conectada en el Facebook Live. Estamos pendientes de sus comentarios y aprovechando que estamos hablando un poco del tema de la dirección de actores, hay una pregunta que hace Felipe González Cárdenas y es la siguiente. ¿Cómo fue la asesoría con Franco Loli, siendo él un director que trabaja más con actores naturales que con actores profesionales? Sí, pues a ver, digamos que Franco es para mí un gran referente como director porque es un director que tiene esa mezcla de actores naturales con actores profesionales. Entonces, digamos que en ese sentido las clases también iban muy enfocadas a cómo trabajar los dos grupos y cómo se encara un guión con un actor no profesional y cómo se encara un actor con un actor con un guión profesional. Y a partir de eso surgieron muchas técnicas. Yo me acuerdo de un ejercicio muy práctico que tuvimos en el que nos puso a actuar a nosotros mismos, que no somos ninguno de los que estábamos ahí, éramos actores, solamente había una actriz. Y a partir de eso, pues él nos dijo muchas cosas y él nos mostraba la manera en la que, por ejemplo, me dirigía a mí, que yo no era actor, y cómo dirigía a la misma actriz que estaba haciendo un diálogo conmigo. Y de cómo se encara eso. Entonces, pues yo aprendí mucho de esas asesorías, pues no eran asesorías, eran las conversaciones que tuvimos con él
y sobre todo también él nos hablaba mucho de su experiencia. Él estaba muy cerca a presentar pues Litigante aquí en Colombia, entonces pues ya había rodado 2 películas, en las que yo creo que ya su método pues se ve bastante claro. Pues si uno ve sus 2 películas, son 2 películas que tienen unos actores supremamente bien dirigidos, y para mí es como un gran referente en ese sentido, pues porque yo creo que sus películas se caracterizan básicamente por lo bien dirigidas que están los actores. Pues ya uno podría entrar a calificar cómo es su arte o cómo es su fotografía o cómo son sus demás cosas, pero creo que en la dirección de actores no hay ninguna duda de que es uno de los grandes directores de actores que hay en Colombia. Bueno, aquí va a haber algo importante y vamos a ver como un retroceso grande. Resulta que David ¿sos periodista o comunicador social? Los dos. Soy Los dos. comunicador social Bueno, y periodista. comunicador social y periodista de la UPB de aquí de Medellín. Uh-huh. Pero entonces, bueno, háblanos como de ese acercamiento hacia el cine desde la universidad y desde tu profesión pues real. Sí, pues a ver, yo siempre cuento esto con mucha curiosidad porque pues si a mí yo me gradué en 2013 del colegio, si a mí hace 6 años que me gradué me hubiesen dicho, bueno, usted en 6 años va a estar haciendo esto, va a estar dirigiendo, o le va a gustar trabajar en cine, usted lo firma, yo nunca lo hubiese firmado, pues nunca, nunca. Para mí el cine no era nunca una alternativa, que incluso yo quería estudiar periodismo deportivo, pues, o sea, nada que ver con esto. Wow. Finalmente, Wow. como que no, estudiemos comunicación Radical. más completo, sí. Y bueno, entré a estudiar comunicación en la UPB y me desencanté muy rápido del periodismo, me desencanté muy rápido, que eso es como para otro en vivo, pues, y habrá personas que podrán hablar mucho más de eso, pero también rápidamente conocí un mundo audiovisual que me ofrecían varias materias de la universidad, y ahí me empecé como a enamorar del tema del audiovisual. En principio me gustó mucho la fotografía, y como que bueno, yo dije, esto está interesante, bacano. Y después conocí como un parchecito de mi universidad que estaba como empezando a hacer unos cortometrajes, y a mí como que eso me hizo un clic. Yo no entiendo muy bien por qué, y como que quedé hablando con ellos y empezamos a hablar los fines de semana, y en ese momento me acuerdo que alguien escribió un guión y lo presentamos al FDC, o sea, como que éramos unos soñadores absolutos. Y a partir de ese momento, por ahí cuarto, quinto semestre, yo digamos que empecé a enfocar como todas las materias opcionales que la universidad me ofrecía hacia lo audiovisual. Yo diría lo audiovisual porque en mi carrera, por lo menos en UPB, no hay tantas cosas de cine. Hay 3, 4 materias que están enfocadas a la realización, hay unas que son enfocadas pues como a la observación, digamos, de cine, etcétera, pero no es una carrera que tiene un enfoque cinematográfico. Y bueno, no sé, como que me empecé a inscribir en todo lo que podía de eso. Después también logré hacer un diplomado en la universidad, como porque me lo valían también con unas materias. Entonces hice un diplomado en dirección de arte, también me pareció bacanísimo. Y ya como que yo sabía que cuando acabara la carrera o me iba a ir a trabajar en cine o pues lo que sea, o iba a estudiar. Y finalmente acabé una práctica en Medellín en una agencia de publicidad, y de ahí me vine para, como que busqué en Google y busqué cosas en Facebook, como que traté de investigar y me pareció bacanísimo lo de Congo, como que pregunté a gente que escucho mucho y que quiero mucho, y como que bueno, ¿qué tal Congo? Y me dijeron no, de una. Y así fue que terminé en Congo. Pues como que esa ha sido mi formación. Yo siempre he dicho que ojalá de haberlo sabido antes hubiese querido estudiar una carrera de cine profesional, pues ya sea lo que haga acá en Medellín, pues las ofertas que hay en Bogotá, bueno, y en Cali, en Bucaramanga, hay muchísimas opciones. En Medellín es más bien nuevo, o sea, la carrera que está en el ITM, pues yo creo que va por ahí en un quinto, sexto semestre. Yo estaba en la universidad cuando salió ese programa, entonces como que yo dije, no, ya no me voy a salir de comunicación, acabo esto y después miro qué hago. Y pues el plan sigue siendo estudiar. A mí me encantó estudiar, y un poco pues siempre creo que vamos a estar estudiando cine, o sea, siempre seremos estudiantes de cine. Nunca, nunca, nunca lo sabremos todo. Nunca, esto no es un conocimiento que tiene una verdad absoluta, como que cada día se aprende y cada día se estudia más. Entonces como que esa es mi visión también un poco. Seguir estudiando y complementarlo también con el trabajo que hago, pues que yo creo que ese complemento es muy útil también para estar como en los dos mundos que sirven. Yo quisiera ahí añadir como una pregunta, y es,
digamos, abarcamos un poco lo que fue la dirección de actores y llegando ya en la línea de tiempo, pues a que escoges Congo. Aparte de la dirección y del aporte como en dirección que tú has tenido como en tu formación, ¿qué otras cosas te aportó la Escuela de Congo para ti a nivel profesional? ¿Qué otras áreas sientes que Mm, nunca creíste que ibas a tocar y empezaste a tocar y descubrir? pues, no sé, yo creo que en Congo, Congo es una gran escuela y para mí lo fue. Y yo aprendí mucho de, no sé, de entender que esto es un tema muy holístico. O sea, para mí el cine no era tan complicado de hacer, pues como que siempre creí que es muy, como muy guerrillo, pues por lo menos, como muy, muy, no, juntémonos cuatro gatos, tenemos la cámara y hagámosla, y como que yo en Congo como que aprendí la dimensión de lo que es una industria y de que esto es construir industria. Entonces, digamos que en ese sentido, para mí fue muy grande estar en la escuela porque pues es sentarte con gente que es experta en sonido, entonces, listo, entender el sonido. Te sentás con un colorista, entender el color. Te sentás con un montajista, entender el montaje. Como que también eso me sirvió mucho para entender además todas las disciplinas que hay en este mundo, que para mí es algo que a veces no se habla tanto en las universidades, por lo menos en la mía hablo también desde la comunicación, pues como que hay gente que todo el mundo no va a salir a ser el redactor del Colombia, el jefe del área metropolitana del colombiano, pues no sé, como que alguien tiene que ser, alguien tiene que ser periodista, alguien tiene que ser fotógrafo, así como alguien tiene que ser primer asistente de cámara o alguien tiene que ser asistente de dirección, y como que todo hace parte de un engranaje que si una pieza no funciona, pues las demás no funcionarán evidentemente. Entonces como que para mí Congo también fue eso. Y también pues Congo me ofreció la posibilidad como de darme un poco a conocer en Bogotá, pues como que el trabajo que tuve allá me permitió, digamos, acercarme a la productora en la que estoy trabajando ahora, que se llama Macarena. Es una gran productora de comerciales que está en Bogotá y pues como que eso también yo se lo agradezco inmensamente a Congo siempre, que fue, digamos, el que me abrió las puertas, porque yo vengo pues como de una familia que no tiene nada que ver con el cine, es decir, yo no tengo una rosca, una palanca, pues no estoy diciendo que este mundo se mueva con palancas, pero a lo que voy es que yo no conocía a nadie, yo llegué a Bogotá sin conocer absolutamente a nadie, más allá de la tía y el tío con el que vivía, pues, o sea, no conocía a nadie más. Entonces también como que estar en Congo fue empezar a crear un parche de amigos que hoy en día se mantienen y con los que yo sé que el día de mañana cuento para realizar los proyectos que yo quiera hacer de aquí en adelante, que eso también eso es lo que a mí realmente me motivó más a irme para Bogotá, que yo había estudiado comunicación y yo en comunicación, más allá de los amigos que tenía que les apasiona mucho el cine, eh, tienen otros oficios o otros intereses, entonces no iban a dejar de hacer lo que les gusta hacer o para lo que viven, para dedicarse a lo que yo realmente veía como un proyecto de vida. Entonces también como que yo dije, tengo que estudiar algo en donde conozca gente que esté pensando igual que yo, que esté con la misma mentalidad que yo y que quiera arrancar como yo. Entonces como que también Congo es ese espacio que yo siempre recordaré por los amigos tan buenos que me dejaron y que tengo ahora todavía en la escuela. Y que están viendo el envío y que te están mandando Que saludos. seguramente están en el envío y que obviamente, no, incluso los grandes amigos están ahí en este corto, pues, o sea, me quedaría aquí, pero pues el equipo de cámara fue espectacular, pues mi asistente de dirección, Robert, un gran asistente de dirección, en fotografía, pues, o sea, como que era un parche que yo, como que era el Dream Team para mí, como que si yo hubiera dicho a quién escojo, escojo a estos manes y con estos manes me voy para la guerra. Y creo que el corto también tiene eso, que es un cine hecho con amigos y al final yo creo que eso es muy bonito cuando se logra y es muy satisfactorio. Y yo creo que para ellos también es igualmente satisfactorio porque conocieron el proceso, porque estuvieron ahí, porque ven que el resultado pues es algo que a todos pues por lo menos a mí me gusta y sé que a muchos de ellos también, entonces como que eso se nota también, lo que les decía un poco ahora de hacer crear el milagro en el set, como que cuando estás con amigos ese milagro surge ahí. Bueno, saludamos a las personas que se están conectando en este momento. Todavía hay rato pues de conversación. Les animamos pues, a que hagan preguntas, que hay muchas cosas pues, por preguntar. Y yo me quiero centrar ahora en una cosa en particular que me parece también muy interesante, y es que David habla mucho de esas ganas que tiene por estudiar, como por aprender y conocer un montón de cosas, y que quiere ingresar tal vez a una universidad con un programa de cine o relacionado pues con el audiovisual, ¿cierto? Sí. Pero entonces también tenemos que tener en cuenta
que en este mundo del audiovisual a veces vale mucho más la praxis que los estudios que uno tenga, por decirlo de alguna manera, teóricos, ¿cierto? Entonces digamos que Congo en este momento o en su momento te brindó como muchísimos conocimientos a modo de práctica que pudiste pues implementar, que durante ese tiempo que estuviste realizaste unos cortometrajes, ¿cierto? Creo que es uno por mes. Sí. Pero entonces, ¿qué esperas buscar en la academia? ¿Cómo que esperas que la academia te brinde? Sí, pues yo digamos que frente a eso tengo una visión con Congo y es que evidentemente es una escuela que tiene un porcentaje muy alto de su enfoque en la práctica y yo creo que el complemento que va a lograr algún día, y sé que lo va a lograr porque pues, tiene una gente muy capacitada y muy inteligente dirigiéndola, llegará un poco al equilibrio en que se equilibre esa balanza un poco entre el conocimiento teórico y el estudio del cine y el quehacer también del cine, que yo creo que es una mezcla que tú ya estás diciendo y que yo comparto, o sea, como que la práctica es muy importante, pero para mí se nos metió la alarma, bueno, ya, la práctica es muy importante, pero creo que ese conocimiento lo es muchísimo más y es como, más allá de poner una cámara por ponerla, es donde ponemos esa cámara y por qué pongo la cámara ahí y qué implica poner una cámara aquí o ponerla acá, pues como que eso tiene un lenguaje que para mí yo siento y por eso creo que necesito estudiar muchísimo más porque yo todavía no he tenido esas discusiones, esas conversaciones, del modo que creo que debería tenerlas para encarar un proyecto más grande el día de mañana, que digamos que un poco también eso fue algo que con Franco se habló mucho en ese mes, especialmente en este corto, porque pues él hacía mucho también esa reflexión de, es que pues a mí no me interesa que salgan a grabar por grabar, pues es que no tiene ningún sentido grabar por grabar, pues se aprende más en la discusión, se aprende mucho más en el discurso, se aprende mucho más en las conversaciones, se aprende viendo buen cine, o sea, como que también eso yo creo que es importante y digamos que es lo que yo buscaría el día de mañana a la hora de estudiar, un lugar donde yo pueda crecer como autor, que creo que es lo que por lo menos lo que yo aspiro, a convertirme en un autor y tener un sello y tener una manera de entender el cine que no es necesariamente sea mía, pero por lo menos la que a mí me convenza del cine. Entonces, como que yo es lo que creo que buscaría a la hora de buscar un pregrado, un posgrado, un curso, un diplomado. Pues yo sí en esto creo que no es un medio que necesite de una acreditación institucional o académica, pues como que necesite ser validado por un ministerio, pues como que aquí no se trata como del que más cartones acumule, pero sí creo que en ese tipo de cursos que muchas veces ni siquiera te otorgan un certificado de nada, pero pues ahí puedes descubrir cosas que de otra forma no. Entonces yo sí creo que esa mezcla que en Congo se va a formar en algún momento va a ser una escuela muy grande y va a ser un espacio muy interesante que va a formar realizadores y va a formar autores y va a formar públicos a la misma vez, que es como también un poco las necesidades de nuestra industria. Yo quiero añadir ahí una pauta publicitaria y es que el corto sigue disponible y va a seguir disponible 24 horas para que ustedes igual lo puedan volver a ver para los que no lo han visto. Y voy a hacer dos preguntas, las voy a mezclar un poco porque van para lo mismo. Mateo Cañas dice, David, ¿en qué te inspiras y de dónde sacas tus ideas? Y añado ahí una de Tomás Vargas que dice, además de Franco Loli, ¿qué otros directores colombianos y o extranjeros tienes de referencia? Bueno, Tomás, ¿qué otros directores colombianos? Tomás. Pues me gusta mucho, evidentemente, Franco, pues ya lo mencioné. Me gusta mucho aquí en Colombia también. Ciro me gusta mucho, me parece que hace un trabajo, pues evidentemente un trabajo impresionante en sus películas, perdón. Y Víctor, evidentemente, que es el gran director de actores que tenemos en Colombia, entonces son como los referentes. Y ahora me ha gustado mucho como esa nueva ola que está saliendo, sobre todo acá en Medellín. Es como una ola que es un parche que a mí me ha gustado mucho porque en sus historias veo mucho de fondo, pero también veo mucho interés por los públicos, que yo creo que es algo que a veces pasa en el cine colombiano, que se está demasiado desconectado de los públicos
y que a pesar de que toda filmografía tiene que tener todo tipo de películas, pues como que a veces esas grandes películas que afuera nos premian tanto, como que llegan a Colombia y no pasa nada con ellas. Entonces, pues no sé, me gustó mucho lo de Laura Mora, me encanta lo de Catalina Arroyave, me encantó lo de Los Nadie, lo de Juan Sebastián Mesa. Mesa. O sea, como que es una camada que yo creo que viene muy fresca y como con unas ideas muy bacanas y como que también ya está llegando a un nivel de realización en la que uno ya siente que son películas que pueden competir con cualquiera en un festival. Y pues extranjeros, pues no sé, me encanta, ahorita les dije, me encantan los hermanos Cohen, me encanta Alejandro González Iñárritu, me encanta Paul Thomas Anderson, bueno, Scorsese me encanta, o sea, no sé, hay demasiado. A mí me encanta mucho el cine gringo, pues como que no me da pena decirlo. Soy de un cine muy americano y es como el cine que más disfruto de ver, pues no quiere decir que sea lo único que vea, pero es como lo que más me gusta ver. Y la otra pregunta de Mateo, saludando también a Mateo, pues digamos que esta historia, pues como lo conté ahora, pues es bastante personal, como que hay una conexión y creo que es una conexión que al final casi todo el mundo encuentra, independiente de lo que haga, pues como que todos de pronto en algún momento hemos sentido esas ganas de tirar todo lejos y creo que como que eso siempre conecta a cualquiera que lo vea, no hay que ser actor para como conectarse con ese corto. Y pues de resto como que también son cosas que me pasan, cosas que siento, cosas que quiero decir y como que para mí eso sí es bastante importante a la hora de crear un corto y es como que saber un poco qué hay de mí en esa historia, pues como que las historias que yo he dirigido, digamos que a excepción de algunas, muy poquitas, pues como que yo sienta que no hay nada de mí y creo que son las historias que de pronto menos me gustan por eso mismo, porque no siento que haya nada de mí, no está nada en juego de mí, como que es lo que a veces siento cuando busco a la hora de crear una idea. Pero entonces, por ejemplo, ¿ahí qué sentís o cuáles son como tus necesidades narrativas, ¿cierto? Independiente como de lo que pudiste haber sacado en Congo, que digamos que tal vez por el contratiempo puede tener como otras características diferentes, ¿cierto? Como que el contratiempo nos hace como, no quiero decir que eso es una historia que se hizo por contarla, pero sí es una historia pues que en medio de su fugacidad adquiere ciertas características. Entonces, ¿cuál es esa necesidad narrativa que tiene David? Como que si en este momento te sentaras y tuvieras todo el tiempo del mundo para pensar, obviamente no todo el tiempo, lo que sacarías. Sí. No, digamos que ahora estoy en ese proceso, digamos que ha sido parte de todo esto que he tratado de aprovechar en esta cuarentena. Y aprovecho pues para saludar y recomendar también a Catalina Arroyave, que ahora pues la mencioné, pero con ella estoy haciendo un trabajo en la que estamos teniendo como unas clases en las que ella me está asesorando unos proyectos que yo tengo, que tenía en remojo hace mucho rato, pero que yo, por ejemplo, no los quise hacer en la escuela por ese mismo tema que tú dices, porque había una necesidad de tiempos, hay una necesidad de recursos, hay muchas cosas que digamos, yo digamos en ese sentido dije, no me voy a quemar esta historia aquí por hacerla. Entonces como que ahora estoy un poco en esas búsquedas y digamos que estoy tratando de concebir un poco esas historias que ya salgan de la escuela, que ya no son unos cortos universitarios y que como tal puedan tener un alcance mucho mayor. O sea, yo ya son historias que no estoy concibiendo para hacerlas en 8 horas, son historias que yo ya concibo que pueda demorarme 1 o 2 días en hacerlas, o que si no se vuelve un largo, pues que se vuelve un largo, como que ya no hay ese miedo que había en ese momento en la escuela, y por eso como que yo estoy en ese proceso también de descubrirme un poco esas mismas búsquedas, esas mismas miradas, pero como que bueno, no tengo mucho que adelantar, pero pues como que sí me he dado cuenta un poco por lo que hemos hablado con Catalina en este caso, que les decía ahora, pues que hay unos temas que digamos que se repiten, hay un tipo de personajes por los que yo tengo mucha preferencia, que es un poco lo que les decía ahora con el caso de Pedro, pues que son como esos personajes que están a punto de perderlo todo, que están como yo ponía el ejemplo como del el que tiene un fósforo en una refinería, pues como que está a punto de que todo se estalle, pues entonces como que eso sí es un patrón que he ido encontrando y reconociéndolo, porque es algo que yo
disfruto de ver en el cine. O sea, son el tipo de personas que me gusta más ver, con los que más empatía siento y son los personajes con los que yo siempre que veo una película me conecto y yo no sabía por qué. Y todavía no lo sé por qué me conectan tanto esos personajes que son como medio perdedores, pero que siempre están detrás de algo, detrás de alguna búsqueda. Entonces, como que estoy en ese proceso, como que no te puedo responder como quisiera responderte esa pregunta, pero estoy como en ese proceso de identificar cuáles son esas intenciones o esas, no sé, esas búsquedas, esa narrativa, ese estilo, esa mirada. A mí A me mí eso, gustaría... bueno. Sí, no, dale, dale. No, no, dale, dale, tu turno, Héctor. No, a mí me gustaría resaltar algo que dices y es precisamente como esa necesidad de exploración que todavía no nos queda totalmente satisfecha. Entonces, pues aprovechando un poco la coyuntura que estamos como en cuarentena bajo el coronavirus y demás, ¿qué has hecho, digamos, en este tiempo como para satisfacer esa necesidad de exploración? ¿Te ha servido o no te ha servido? Al contrario, ¿cómo lo has vivido ahí? Sí, pues digamos que ha sido una para como obligada para todos, pero pues yo le he tratado como de encontrar siempre el lado positivo como a esto. Entonces, pues digamos, laboralmente pues sigo trabajando afortunadamente, como que mi función en la empresa en la que yo trabajo pues no se detiene, entonces como que no he dejado de trabajar. Obviamente se ha reducido porque pues la publicidad también es uno de los gremios que pues que también está como un poco mirando cómo va a cambiar y cómo se va a enfrentar a lo que viene. Y también ha sido lo que te decía ahora, o sea, ha sido un momento para escribir, para retomar proyectos que yo tenía muy quietos, porque ahora tengo más tiempo y digamos que estaba en un momento en el que estaba trabajando mucho y como que no tenía eso en mente. Entonces, como que esto me ha hecho desempolvar esos proyectos y de la par con lo que te contaba, pues que estoy haciendo con Catalina, a quien nuevamente les recomiendo, que está dando unos talleres virtuales muy bacanos. Y con ella pues ha sido un trabajo muy de la mano para crear, para entender, para buscar, para investigar. Y yo con ella estoy teniendo como unas conversaciones que yo pues, como les digo, si hubiese pasado por otra universidad de cine, por ejemplo, son discusiones que a lo mejor yo ya hubiese tenido, pero que yo no las tuve, no las he tenido. Entonces, he estudiado mucho, he aprovechado para leer, he aprovechado para ver cine, pues como que sí ha sido un proceso en el que yo sé que si mañana yo salgo como pues con proyectos distintos, como con unas prioridades también distintas, pues como que ahora también ya se me está volviendo una necesidad de también dedicarle un tiempo a mis proyectos, pues, o a mis ficciones en este caso, que no es solamente trabajar en lo que hago, que es publicidad que me apasiona, sino también dedicarme a crear lo mío y a poder el día de mañana empezar una carrera, pues, como director o como guionista. Pues a mí me encantaría dirigir, pero sí. Bueno, y a mí también me gustaría saber mucho, ya que hablas como, que es que me gusta mucho como que hables con esas ganas y ese empeño tan grande que tenés por ser director y por lograr como todos los proyectos. De hecho como que esa energía, ese entusiasmo me parece muy envidiable, pero hay algo que, pues para mí en particular, me mata esa pasión y es el asunto de lo que llamamos, entre comillas, industria de cine colombiana, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se ve David frente a esa industria de cine colombiana? ¿Cómo se ve como ese entusiasmo y esas ganas de ir a darlo todo, a rodar y a financiar tus proyectos cuando te encaras como a ese muro gigante y de una, Sí. como, huepucha, me voy a devolver? Sí, sí. Pues digamos que con eso yo tengo varias cosas como encontradas. O sea, lo primero es que pues cuando yo estaba en Medellín, para mí también como que la industria era una cosa como que uno veía súper lejos, pues como que, uy, no, eso está en Bogotá, pues en Medellín no. Pues por lo menos para mí era como algo muy alejado. Y digamos que también volviendo un poco a lo que aprendí con Congo, es que pues como que la industria en realidad somos todos, pues como que todos hacemos parte de la industria y que los que uno cree que están como allá súper arriba es gente común y corriente como uno, que se fuma un cigarrillo y se toma un café con vos al lado y no pasa nada, o sea, gente normal, pues como que el ejemplo, por ejemplo, es otro de los profesores que tuve en Congo, que fue César Acevedo, que es, pues es un tipo de una humildad y es como se ha ganado el premio más importante que ha tenido Colombia en el cine y es un tipo común y corriente, entonces como que uno dice, no, es que la industria es súper lejos, pero no, la industria al final creo yo, por lo menos que somos todos.
pero digamos que obviamente cuando nos enfrentamos a una industria que digamos que es financiada en su mayoría por el Estado y que evidentemente el Estado no tiene los recursos para financiar las historias a todos, también ahí empieza un poco como esa carnicería, siento yo, que es la de, pues no es una carnicería mala porque al final los proyectos que ganan, pues suponemos que son los que mejor se presentan, los que mejor presentaron su pitch, los que más formados estaban o los que más completos estaban. Eh, pero entonces también es un poco entrar en eso, en ese juego de la industria, y también, digamos, yo frente a eso también tengo una mirada, y es que el cine pues, es también un tema de poder, pues como que hacer cine tiene un tema de poder que hay que saberlo manejar, o sea, no todo lo que llega a cine, no todo lo que se distribuye, no todo lo que vemos en fondos, o sea, llega porque sí, muchas veces también hay gente que está moviendo cosas, entonces no quiero decir que eso esté mal, porque evidentemente es lo que hacen en todos los medios, pero creo que si uno entiende también esto como un tema de poder, pues también tiene que entrar a jugar con ese poder y cómo se mueve uno dentro de ese mismo poder. Pero pues digamos que frente a la industria pues yo quisiera hablar mucho más, pero pues yo no he tenido la oportunidad pues de estar en un rodaje, por ejemplo, de una película, o de estar en un proceso pues no sé, en una productora de cine, por ejemplo. Les digo, estoy en publicidad y conozco un poco ese gremio, pero no puedo hablar, digamos, de la industria del cine como tal. Me gustaría, pero pues es una cosa con la que yo todavía veo con mucha esperanza, como con mucha, pues como que sí, se puede, esto es, o sea, como que también tengo mucha esperanza frente a eso, pero pues la verdad es que no me he enfrentado todavía, yo no me he presentado nunca, por ejemplo, a un fondo, entonces como que ese tipo de cosas no las he vivido para sacarme una idea y decir, no, es que allá siempre ganan los mismos, o no, es que yo gané porque soy muy teso, pues lo que sea, no sé, yo no lo, yo no lo he vivido, entonces como que también creo un poco esa misma mirada de, no, es que la industria, lo máximo, aquí vamos todos, y soy, pues como que en ese sentido soy optimista, pues diría. Yo quiero añadir muchas cosas también. La energía es como de verdad pegajosa, como que uno empieza a hablar con Palagosa. la gente. No, pegajosa, No, ni pegajosa. siquiera en Pelagosa. No, es como que yo también como que recuerdo entonces épocas de estudiantes y como esa energía pues de hacer y de descubrir y de aprender, y eso se resalta mucho. Y también quisiera resaltar de toda la conversación como que pues tanto David no se conforma un poco con lo que le ofrece la academia ni las instituciones educativas, como quiera que lo llamemos nosotros, sino que de una u otra manera siempre, pues, estos cortos universitarios, como que el título universitario se le queda corto porque es un corto ya, un corto, o sea, un corto que tiene vida propia fuera de la academia, y quisiera como resaltar esa labor que él ha tenido. Una de las razones por las que elegimos este corto es porque se ve, digamos, como una visión como madura, una visión moderna del corto, como que visualmente es atractivo, como que a la gente, pues cuando lo presentamos en Estucine en diciembre del año pasado, la gente se conectó mucho, se rió mucho. Entonces, hice toda esta introducción muy larga para la siguiente pregunta, y es como entendiendo que este corto ya no es como tal universitario, sino es un corto corto. La pregunta de Camilo Cárdenas es, ¿cuál es ahora el futuro o el camino que el cortometraje va a tomar? Como estudiante, ¿has pensado explorar los diferentes procesos de distribución para que no solo se quede en un corto académico, sino que de pronto le sirva para otros nuevos realizadores en sus procesos personales y sea visto? Sí, pues bueno, primero, pues gracias a ti, Héctor, por las palabras, pero pues yo sí creo que sigue siendo como un corto de escuela, pues por lo menos yo lo sigo viendo así, como que puede ser un buen corto de escuela, pero pues creo que le sigue faltando para hacer un corto, y por lo menos yo lo sigo viendo y creo que con un poco más de trabajo, con un poco más de tiempo, creo que con esos dos factores y de pronto con un poquito más de presupuesto, hubiese También, podido hacer otra cosa mucho el más. presupuesto universitario sí tiene, Es, sí. exacto, sí, no, pues tiene mucha factura, evidentemente, por lo que dices de Congo, pero la pregunta era, se me fue la pregunta. ¿Cuál es el futuro que el El cortometraje? futuro. Bueno, ese es como el eslabón perdido de este corto, como que eh, yo personalmente no sé mucho de distribución, es como un tema del que yo no sé, pues yo no sé de distribución.
o sea, nunca he tenido un curso de distribución y además también tengo que reconocer que no he ido a tantos festivales de cine como quisiera haber ido, pues como que en ese sentido no conozco como qué es lo que se proyecta en tal parte o en tal otra, como que eso sí es una tarea. Camino es largo. Exactamente, como que esa es una tarea mía, pero por eso mismo como que no conozco tanto. Entonces alguna vez tuve una experiencia con otro corto que hice en la que mandamos eso a un montón de partes y nos gastamos como, pues no sé, un montón de plata pues ahí para ser estudiantes y eso no reventó en ningún lado, pero pues como que era porque éramos muy pretenciosos, creo yo, como que era un corto de escuela muy sencillo y como que lo mandamos a unos festivales súper importantes que ni siquiera era como a la muestra de estudiantes, sino como a la selección oficial, entonces como que no había ninguna posibilidad. Entonces como que es algo que yo no consigo, yo no entiendo, la distribución no la entiendo, y como que el corto nunca ha tenido como un doliente en ese tema. Entonces como que más allá de que en la escuela fueron los que me incentivaron a enviarlo a Estucine, pues la escuela me dijo, queremos que este corto sea como el que represente a la escuela en la versión de diciembre de Bogo Shorts pues, y de Estucine. Ha sido el único lugar donde yo he presentado ese corto y es la única vez que yo he presentado un corto en público, pues como que nunca he tenido la experiencia y pues como lo dijiste ahora también fue muy reveladora para mí porque era como ver cómo otros reciben lo que yo hago, ver dónde yo esperaba que se rieran, por ejemplo, y no se reían, y en unas partes que yo no entendía por qué se reían, había gente riéndose, entonces como que también esa parte es muy bonita cuando uno presenta y a mí me encantaría darle como más vida a este corto, pero honestamente es que no sé, pues, o sea, me encantaría que alguien, si alguien está escuchando y le gustó el corto, como que me escriba y miremos a ver si lo podemos mandar a algún lado o lo que sea, pero yo honestamente es que no sé de distribución y como que nunca ha tenido un doliente el corto para ese tema, entonces, pues ahí sí no tengo mucho más que agregar. Aprovecho Ale, la Ale pausa. Virgües, Sí, ajá, para... Ale Virgües dice que Eureka y Equinoccio están abiertos en este momento Bueno, para que buenísimo. aproveche y mande su Sí, cortometraje y sí, cualquier sí. persona Bueno, también. Eureka lo conozco, ¿no? Pues estuve el año pasado en una de sus fiestas y en sus premiaciones en Tonalá, eh, pero sí, es un festival universitario, o sea, como que sí, ese es el tipo de cosas que a mí me tienen que decir porque yo honestamente como que no me entero mucho de este tipo de cosas y creo que esto también se trata como de ser inteligente un poco, de enviarlo donde el corto tenga más cabida y donde pues donde el corto realmente tenga posibilidades de entrar. Yo no ni siquiera pienso en que gane o que pierda, pero que por lo menos uno pueda decir este corto pasó o está en la muestra o está en la selección de tal corto, de tal festival, como que Y sería la también intención. por lo que decías ahorita, como del ejercicio un poco de presentarse a una convocatoria, Uh-huh. de Sí, aprender un total. poco de ese proceso, que igual, pues en general, uno de los problemas que nos dimos cuenta o inquietudes que los estudiantes querían resolver en el primer esto, sino nada más, era como que esa parte de la exhibición y la distribución de cortos, como que a veces a las academias se les queda como, sí, listo, lo hicieron, lo presentaron aquí para los profes, retroalimentación aquí, y eso porque hay algunas universidades que de pronto no tienen ni siquiera muestras internas, que es como una de Uh-huh. las luchas que desde tu cine hemos fomentado, como que los chinos también como que desde sus universidades como que estén pendientes como de que los cortos pues internamente se muevan, como que entonces sí, es Sí, como una exacto. de las cosas que desde Exacto. estudiantes nos hemos dado cuenta Sí, que pues sí, falta. yo la verdad, pues, no como les digo, no, es un tema que me supera honestamente, pues nunca la verdad, pues también puede ser un mea culpa, pues nunca me he dado la tarea de investigarlo más, pero como que también siempre he creído que es alguien, que hay expertos en eso, pues, o que por lo menos ya hay estudiantes que son muy gomosos en ese tipo de cosas, pues yo sé que debe haber productores que estudiantes que quieran ser productores que ya han tenido experiencia con cortos de sus escuelas y han tenido éxito porque han leído, han investigado y han estado ahí, entonces sí, yo la verdad Pero no. igual David uno se pone a mirar y pues yo también lo hablo desde mi punto de vista porque a veces es como frustrante pensar en ese tema de los fondos, de las exhibiciones, de los festivales y pues de lo que se pueda derivar de ahí. Pues uno se pone a ver y uno realiza su cortometraje, uno realiza su película y es sino como llenar formularios y en cada campo uno se da cuenta que todo lo tiene, ¿cierto? Es simplemente como Sí. de ser juicioso y hacer como el ejercicio y ya pues a medida que lo vas haciendo eso va fluyendo y de todo. No, seguro, seguro. Por eso digo, pues no es una ciencia tampoco, pues yo no creo que sea imposible, pero la verdad, pues es como que yo nunca me he tomado el trabajo de darle más alcance a este corto. Pues sí, y quisiera, pues como que por eso les dije ahora, si alguno está escuchando y tiene ganas de hacerlo, hábleme de una y
le damos la vuelta al mundo con este corto. Quisiera leer una intervención de Camilo Cárdenas que dice, me parece interesante porque el hecho de que sea de escuela no significa que sea malo. Eureka busca eso, visibilizar y crear puentes para los nuevos realizadores. Se buscan piezas universitarias que de alguna forma destacan y podrían ayudar a otros estudiantes en sus Sí, procesos buenísimo. creativos. No, y Buenísimo. yo le quiero añadir a eso precisamente, pues que una de las ramas por donde se ha movido estos cines es precisamente ver la producción de cortometrajes que cada universidad tiene, porque pues hay muchas escuelas, muchas instituciones educativas que constantemente están haciendo, están haciendo, están haciendo. Entonces también eso como una manera pues como tú decías, como de las retroalimentaciones uno aprende un montón Sí, también buenísimo. para Eso me parece. formarse. Eso es cierto, totalmente, totalmente. ¿Alguna anécdota que quieras contar de retroalimentaciones de este corto? ¿De otros? No, no, pues como que no, pues realmente de este corto me ha sorprendido también porque había un gremio al que yo no creí que le estaba hablando, pero le terminé hablando mucho y es como el gremio de los actores, como que de alguna manera también todos se han un poco visto identificados, como que a todos les ha tocado ir a presentar un casting que se parece un poco a estos que le tocaba presentar a Pedro, que es bastante triste, pues porque pues yo les digo, es que cualquiera que lo pongan a hacer ese tipo de cosas se va a ver como un payaso, pues como que también ellos, yo no lo conozco, yo no he hecho tantos castings como quisiera hacer, pero ellos sí me han dicho muchas veces que es algo que se ve en el medio y me parece muy triste que alguien se tome el trabajo de ir a un lugar, que tenga esperanza y que jueguen, digamos, de esa manera con él, pues como que en el corto está un poco ridiculizado, pues al punto de que entra una llamada y contestan, pues, y como que se van y lo dejan ahí parado, como en medio de lo que él está haciendo, pues como que una persona entregando sus emociones y abriéndose y como que no valga más una llamada y como que ahí está un poco ridiculizado, pero ha sido muy curioso porque yo nunca creí que iba a tener como esa retroalimentación de algunos actores, que se sintieran tan identificados con ese personaje. Y digamos que pues un poco la retroalimentación para decir algo, pues también es que a mí me gusta mucho presentar el corto, no solamente que no lo he hecho en festivales o lo que sea, pero en general siempre me gusta como que los cortos que hago los puedan ver y que me puedan decir como lo que piensan, como que pues yo les decía un poco, pues yo soy amigo de la crítica, pues a mí me encanta que me critiquen, por ejemplo, pues, pero no que me critiquen a mí, David, sino que critiquen mi obra, o sea, que mi obra sea la que reciba lo que tiene que recibir. O sea, hay una anécdota que fue con Franco también, como que todas las historias llegan siempre llegan a Franco, pero fue como que yo presenté un corto que había hecho el mes pasado en Congo, que se llama Antes de que, y pues yo lo había hecho y a mí me había encantado ese corto y en general como al que yo se lo mostraba lo conectaba mucho y Franco yo lo puse pues como para que lo viera y cuando acabamos de verlo, Franco me pegó pues como una enjabonada, pues pero obviamente con todo el criterio, pues, o sea, no por destruir por destruir, sino un poco bien, haciéndome ver todos los errores que el corto tenía, que para mí eran inexistentes, pues como inexistentes, pues yo no los veía, pues yo no sabía que estaban, pero como cuando él me los decía, yo los sentía que eran ciertos. Y digamos que para mí eso fue muy valioso porque son errores que yo ya procuraría no volver a cometer. Pues seguramente en algún momento siempre vamos a estar viendo alguna sobreactuación, siempre va a haber algo que no nos va a gustar, pero como que ya sí somos conscientes de eso cuando estamos grabando, pues ese error seguramente no se vuelve a cometer, pues, o por lo menos uno ya es más, si lo está cometiendo, por lo menos ya sabe que lo está cometiendo, como que no se viene a enterar en la edición, pues entonces como que yo tengo un concepto frente a eso y es que a mí me gusta mucho la crítica, porque por ejemplo aquí en Colombia y sobre todo en las universidades pasa mucho, a mí me pasaba mucho en mi universidad, cuando los profesores mandaban como a calificar un taller y entonces el del lado te lo califica y entonces uno era como, no, parce, pero pues cómo le va a poner una nota mala si es mi amigo, pues que se me va a poner bravo conmigo, pues pues no puedo, o sea, como que, pero no debería ser así, o sea, si una cosa es tu trabajo y otra cosa es tu amigo, no se tienen que perder esas cosas por, por hablar de tu trabajo. Entonces, como que aquí en Colombia le tenemos un poco de miedo y yo, digamos que también ahí en ese sentido soy una persona que le cuesta mucho decirle eso a los demás. Pues como que si veo algo que no me gusta, a veces me cuesta encontrar la manera de decirlo. Creo que esa es la forma en la que hay que trabajar, como entender cómo se dicen ese tipo de cosas y cómo se retroalimenta
no a la persona, sino a la obra, pues en este caso. Entonces yo, digamos que en ese sentido, valoraría mucho esa retroalimentación porque de alguna forma me haría crecer y me haría, por ejemplo, si hay algo que les gusta, pues qué bueno saber que eso es lo que les gusta. Si algo no les gustó, pues bacano saber por qué no les gustó y por qué eso no conectó, por qué eso no me funcionó. Como que eso también al final te va volviendo más maduro a la hora de poner una cámara. Eso es una problemática muy grande y se ve sobre todo creo que en el campo, bueno, no sobre todo, pero se ve mucho en el campo académico y es el asunto de la crítica, ¿cierto? De la crítica del igual. Que mucha gente llama eso un asunto y una pelea de egos. Que la Sí, gente no es capaz de admitir por completo que tiene errores, que ninguna película es perfecta, que todo el mundo es consciente de que la película siempre puede ser mejor, a pesar de que sea excelente, ¿cierto? Y no aceptan pues como una crítica, sea destructiva o constructiva, como la quieran llamar, para su proyecto. Y es muy valioso pues que vos como que lo tengas en cuenta, porque no todo el mundo, y es como un llamado de atención como para toda la gente que se dedica pues a proyectos en general, no solo en el tema del audiovisual, a que sean conscientes de que la sí. perfección no existe, ¿cierto? Y que verdades absolutas no hay. No, y lo que decías como un poco es eso, es la evaluación del que está como a tu mismo nivel, pues como que no puede ser un tema de egos, pues como que yo he escuchado, esto lo escuché de alguien y desde ese momento lo hice consciente, pero creo que hay otras culturas, lo escuché de la persona que me lo dijo, como que en Argentina, por ejemplo, no le tienen tanto miedo a la crítica, pues como que es algo que hace parte de su día a día, criticarse, porque es que uno decir criticar ya suena como algo negativo, pues, pero Ajá. la crítica no tiene esa condición necesariamente. Qué bueno que nos critiquemos los trabajos, porque, o sea, yo se los digo honestamente, a mí desde que me criticaron ese trabajo, pues primero, ese corto yo traté de montarlo de otra manera y pues no lo hice, pero a lo que voy es que cuando hice este segundo corto ya era muy consciente de esos errores y yo decía, pues, esto no lo voy a volver a hacer, porque ya vi que no me gusta y ya vi que esto, cuando lo vuelvo otra vez, digo, no, parce, pero yo cómo grabé esto. O sea, o sea, y es ser consciente también como de lo que estás grabando, entonces como que era la reflexión al final de esa crítica, era como, ustedes sí, o sea, vos sí sos consciente de que estás grabando, pues, o sea, estabas viendo la pantalla literalmente cuando estabas grabando esta escena y dijiste queda, pues como que uno también ser como consciente de uno mismo de decir, no, yo ese error no lo vuelvo a cometer, ya lo hice una vez, ya no lo vuelvo a hacer, pero porque me lo hicieron ver, si no seguía. Claro, Bueno, y yo yo creo que eso que quisiera, decís también, perdóname un momentico, no, Héctor, no, pero yo sí, creo dale, que dale. eso que decís, David, también empata muy bien con lo que hablábamos ahorita al principio o lo que vos decías al principio de que para vos cada grabación es un aprendizaje, ¿cierto? Y en general, pues cuando uno rueda algo y rueda lo siguiente, es como si ya cometí unos errores que no vuelvo a cometer, y en este segundo vuelvo a cometer errores que en el tercero no vuelvo a cometer, ¿cierto? Pues cada Exacto, corto, así uno no asista a una escuela, así uno sea, entre comillas, profesional del cine o un hacedor muy bien de este tema, pues uno siempre aprende. Sea total, cual sea la circunstancia, siempre se está aprendiendo. totalmente. Bueno, yo quisiera ir como cerrando y no sé si David o Juan quisieran como tener una última intervención y ya después yo concluyo. No, yo, pues por mi parte, agradecerles nuevamente la invitación y pues a la gente que está conectada, pues no supe cuántos están, pero pues a los que hayan sido, realmente agradecerles por haberse tomado el tiempo y pues invitarlos a que vean el corto, pues si no lo han visto. Y pues yo les dije en estos días en Facebook, pues como escríbanme, parce, a mí me encanta que me escriban y hey, me gustó o no me gustó, o sea, escriban así sea para dar palo, escriban, a mí me gusta. Entonces, agradecerles a ustedes, a todos los aliados, pues seguramente ahorita Ex les lo repetirá, pero a todos Sí, los aliados que se vincularon también con la transmisión, agradecerles porque sé que esta unión de fuerzas también es lo que necesitamos en este momento. Entonces, realmente muchas gracias por lo menos de mi parte y a tu cine obviamente que se ha convertido en mi casa porque ha sido la que más me ha buena. apoyado. Entonces, nada, a todos mil gracias y bueno, te dejo a vos, Juan, cerrar. No, pues igual mi intervención tampoco es muy larga. A Susine, muchísimas gracias pues por permitir este espacio, ¿cierto? Porque es un espacio académico que también es demasiado necesario, que nos tratemos no simplemente como estudiantes, sino como personas que estamos indagando, que nos estamos sumergiendo pues en el ámbito cinematográfico desde cualquiera de sus perspectivas. A David, muchas gracias por habernos permitido hablar con él, No, por habernos compartido su cortometraje, que de verdad está muy bueno, muy interesante. A Héctor también muchas gracias por habernos acompañado.
y ya, y la invitación pues de todos es como a este tema de la crítica, que es muy importante recibir crítica, la autocrítica también es fundamental, eso también lo forma a uno como persona, como artista, incluso ayuda a formar a la gente, eso también puede ser un tema para formación de públicos, creería yo, y ya, pues así creo que en resumen es eso. Gracias. No, yo quiero añadir como que esta experiencia es para resaltar precisamente que este proceso de estudiar cine no se enmarca en las cuatro paredes de una institución educativa, sino que también el hacer y el aprender y esa inquietud un poco de David, que es muy bueno como compartirla de, pues a mí me interesan unas cosas y yo busco, y yo busco, y yo busco, y yo hago, pues es como para animar también a la gente que nos está viendo a que pues no se desanimen un poco por esta cuarentena, sino que también sigan como en ese ejercicio de aprovechar y de explorar. Y pues nada, muchas gracias también a todos los que nos acompañan. Esta transmisión fue posible gracias a Mónica Molano, Alejandra Virgüez, Lorena Polanía, Caterina Urrea y Camila Muñoz que nos acompaña en el máster. Y pues a todos nuestros aliados, nuestro socio principal, nuestra familia, Hugo Shorts, que tiene actividades en línea para todos los que nos están viendo, tienen sessions online y tienen en los encuentros Caleidoscopio. Mañana, de hecho, hay uno en la noche para que estén pues, pendientes y conectados. También pues agradecer a nuestros aliados Madlove que tienen Mad Sessions los domingos en la tarde, a los festivales Equinoccio y Eureka que estuvieron acompañándonos también en esta transmisión y nos van a venir acompañando en las sesiones siguientes. Tienen convocatorias abiertas. Equinoccio ya comienza las noches Equinoccio el 29 de mayo. Eureka tiene retrovisor y también tiene convocatoria abierta. A Congo Films, que nos se sumó como esta transmisión. A gente que hace cine. Este podcast que dirige Mauricio Romero, que estuvo acompañándonos moderando la sesión pasada. Gente que hace cine está disponible en todas las plataformas, pues para que vean, ya van en el episodio 75 y a través de gente que hace cine nosotros nos pudimos dar a conocer en muchos otros espacios. Entonces, siempre muy agradecidos con el podcast, a Salmón Producciones, a la Universidad Autónoma de Bucaramanga y por último cerrar con que pues el Círculo Nacional de Estudiantes de Cine que se estaba haciendo, que se está haciendo desde hace 2 años, junio y julio, cada año, a mitad de año precisamente, es para consolidar el concepto de lo que va a ser los encuentros a final de año en Bogotá. Pues este año, pues con la coyuntura, nosotros lanzamos un comunicado a través de nuestras redes sociales hace 8 días para que lo lean, para que si ustedes quieren hacer parte del círculo de este año y estar como en toda la parte de organización de lo que va a ser el encuentro a final de año, pues lo lean y se inscriban. Las convocatorias siguen abiertas. Este comunicado lo pueden encontrar en la página de Bogotá Shorts, en la sección del Bogotá Film Market, del BFM, para que estén pendientes y nos vemos dentro de 8 días con una nueva sesión de Chepa Adentro. Un paréntesis, iba a decir también apoyemos a Tonalá. A mí me encanta Tonalá y en Movies pueden encontrar todo el catálogo para ayudarles. Ha sido una casa para mí y sé que para muchos, entonces vean las películas que están en Movies para que apoyemos a Tonalá y ya, con eso los dejo yo por mi parte. Listo, ¿no? Yo creo que ya. Muchas gracias a ustedes dos por acompañarnos, por compartirnos el corto, a Juan por ayudarnos en la moderación. Saludos a todos. Gracias, gracias. Muchas Eso gracias fue, a la que gente esté que muy se bien. conectó. Chao. Chao.